Y nos toca a nosotros revisar lo que sucede en el Ecuador y todo nos indica analizar y seguir buscando el tema de las reformas. Una de ellas, la reelección indefinida, que para las autoridades de elección popular y la disminución de la edad para ser presidente de la República son dos de las llamadas enmiendas, que no son otra cosa que una reforma a la Constitución, que serán debatidas en los próximos días en el Pleno de la Asamblea. Una de las enmiendas que más ha centrado el debate es la de permitir la reelección indefinida a las autoridades de elección popular. El oficialismo propuso y la Corte Constitucional aceptó, para que la Asamblea discuta, cambiar el inciso 114 de la Constitución. Al suprimirse del artículo 114 la frase "por una sola vez, consecutivo o no, para el mismo cargo", la propuesta de enmienda daría paso a la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. A pocos días del segundo y definitivo debate, el presidente de la República pidió a su bloque la incorporación de una transitoria que impida la postulación para quienes ya tengan más de 2 periodos, como es su caso y el de otros 38 asambleístas. Tras el debate interno, País aceptó. Si él pide seguir, nosotros lo vamos a recibir. Si él pide dar un paso a un lado, lo vamos a resignar, digamos. Ellos no son representantes del presidente. Ellos no son representantes de Alianza País. Ellos son representantes del pueblo. Y al pueblo deben de responder. Para Carlos Estarellas, experto en leyes, el camino seguido por la propuesta oficial está lejos de la Constitución. La transitoria debió ir primero a la Corte Constitucional. Si es mala la reelección, no importa que pase el tiempo para que eso se convierta en bueno. El concepto de la reelección va en contra del sistema jurídico ecuatoriano. Cuando se crea el Estado del Ecuador, el Ecuador se crea en la primera Constitución diciendo que el gobierno es alternativo, responsable y democrático. Esta transitoria es complementaria y creo que da cuenta de la necesidad de esta posibilidad de que tanto legisladores como el presidente de la República no pueda ser reelecto hasta después del 2017. Pero la reelección indefinida no es la única enmienda. Se propone cambiar el artículo 142 de la Constitución y que la edad para aspirar a cargo de presidente de la República se reduzca de 35 a 30 años de edad para garantizar el derecho de los más jóvenes a participar en la política del país. Una propuesta que no ha sido tan debatida, pero también tendría sus connotaciones. No se da cuenta que bajan la edad, pero que no hay una edad tope. Es decir, que aquí en el Ecuador puede venir una persona de 90 años y ser electo presidente. Estas y 14 enmiendas más tendrán su debate final en 2 semanas. Joana Ramos, 24 horas. Saludamos al asambleísta Luis Fernando Torres. Asambleísta, buenos días y gracias por estar con nosotros. Desde la oposición se sigue viendo el archivo como la única salida posible a las reformas que plantea el gobierno. ¿Cree usted que esa es la única salida? No hay, buenos días, María Josefa, la opción de archivar las enmiendas. O se aprueban o no se aprueban. En otras palabras, se somete a conocimiento de la Asamblea y si no existe el número de votos suficiente, esas enmiendas no se aprueban e implícitamente se entienden archivadas, pero el archivo como tal no existe. En todo caso, solamente una pregunta para pasar el resto, pero entonces ¿es posible que los asambleístas de nuestra Asamblea Nacional, pues como dice el doctor Carlos Estarellas, asuman y se den cuenta que no son seguidores de Alianza País, que no son seguidores de Correa, son representantes de un pueblo que tiene una constitución con una estructura democrática y una de la base de esa estructura es la alternancia? ¿Cree usted que eso pueda suceder al interior de los asambleístas? De los 16 textos de enmiendas, una es urgente, importante y vital, aquella que tiene que ver con la reelección inmediata, particularmente del presidente de la República. Las demás, si bien son importantes, no necesariamente son urgentes. Inclusive, una de las 16 enmiendas, aquella que tiene que ver con el nuevo poder que se le quería dar al defensor del pueblo, al parecer no será tramitada en la comisión y se sugerirá que la Asamblea simplemente no la apruebe.
Mi impresión personal es la de que con el agotamiento del ciclo político y el virtual colapso del modelo económico, aquellos que gobiernan están preparando las maletas para no participar el 2017, pero para volver inmediatamente después. Y en ese contexto resulta de vida o muerte para el oficialismo que se reforme, se modifique la Constitución a fin de facilitar la reelección indefinida después del 2017, especialmente para el presidente de la República, quien ha tomado una decisión estratégica de preparar su retirada el 2017, pero igualmente abrir el camino para poder volver después del 2017, no necesariamente el 2021. El primer mandatario en estos días ha dicho con mucha insistencia que existe en la Constitución la figura de la muerte cruzada. Ello podría llevar a que un eventual presidente vinculado a país el 2018 o el 2019 con una mayoría adversa en la Asamblea aplique la muerte cruzada y tengamos elecciones no el 2021, sino antes, eventualmente el 2019. En este contexto, entonces, es como tiene que mirarse la reforma constitucional que trata de facilitar el retorno de aquellos que hoy gobiernan y que no participarán para la presidencia el 2017. Y hablando de ese tema, el presidente Correa volvió a referirse sobre ello este fin de semana, es decir, a la transitoria que medirá su candidatura en el 2017. Escuchemos lo que dijo. Quiero decirle que uno de los pocos lujos que me estoy dando, una de las pocas veces que he pensado en mí antes que en mi deber con la revolución, con la patria. ¿Y por qué? No estoy traicionando mi responsabilidad. Creo que no es necesario ese esfuerzo. O sea, yo sí quiero que en la historia quede extremadamente claro que nunca busqué nada para mí. Y no faltará algún mala fe que diga que yo me quise perennizar en el poder, etc. Si hubiese sido necesario, si yo creyese que es necesario, si yo creyera que es necesario presentar en el 2017, ahí estaría, compañero, porque primero está mi deber con la revolución y con la patria. Pero créame que no va a ser necesario. Tenemos una oposición tan mediocre, tan fragmentada, tan falta de propuestas, tan ambiciosa, que entre todos no van a ser uno. No hay exceso de confianza, es algo de experiencia. Van a tratar de ganarnos la Asamblea y desde ahí boicotear la revolución, como hacían antes, chantajeaban desde la Asamblea. Así que están preparados para ganar también la Asamblea. Pero además, si se portan muy mal, recuerden que existe muerte cruzada y se llama nuevamente elecciones. Y el terror a que pueda volver Correa hará que se porten algo decentemente. Y si no se portan, ahí estaremos, compañeros. No quiere que la historia lo ubique como una persona que necesita del poder, dice Correa. Y también se presenta como un cuco que asusta a la oposición. Dicho, tomado de sus propias palabras, ¿cree que todas estas frases forman parte de la estrategia política para seguir funcionando y actuando como candidato permanente? Desde todo punto de vista, las palabras del presidente dejan fácilmente entrever cuál es la estrategia de él y, en definitiva, del oficialismo. Probablemente se va el 2017, pero no quiere dejar un vacío. Muy por el contrario, quiere dejar a alguien de sus allegados en la presidencia y, por supuesto, controlar la Asamblea Nacional. Y en el evento de que no lograra controlar la Asamblea Nacional con una mayoría que tendría que superar los 70 votos, deja abierta la posibilidad de que su sucesor pueda aplicar la muerte cruzada. En todo caso, está por verse si alguien del mismo oficialismo ocupa la presidencia de la República. En 2017, tal como están las cosas en el país, difícilmente podrá alguien convertirse en presidente sin que exista una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta todo puede ocurrir. Es de tal gravedad el problema económico del Ecuador. El año 2017, aquellos que gobiernan estarán prácticamente sin oxígeno, sin iniciativa, en una situación tan compleja, porque serán en definitiva responsabilizados por los ecuatorianos de la falta de empleo, de la falta de seguridad, de la falta de oportunidades, en definitiva, para invertir. Cuento yo que para aquel entonces todavía tengamos una dolarización fuerte y saludable.
Pero más allá de ello, el problema está en el empleo, en las condiciones económicas, en ventas que bajan, en una recesión que se va profundizando y en una economía que no va a crecer ni siquiera el año 2016, peor, el año 2017, en los márgenes en los que había venido creciendo. Independientemente de cuál sea el objetivo para Rafael Correa de decir todas las cosas que dice, creo que uno de los que está logrando es pretender que este tema de las reformas constitucionales es una pelea más con él, y no es un fondo. No es un fondo que nos debe mirar a las estructuras democráticas del Ecuador. Aquí no se trata, digo yo, de permitirle o no a Correa reelegirse indefinidamente. Aquí lo que se trata con estas reformas que se van a hacer sin el consentimiento del pueblo es que vamos a tener un país donde un presidente desde el poder va a poder reelegirse las veces que quiera. ¿Cree usted que la Asamblea, la poca o mucha oposición, los expertos en derecho, están diciendo las cosas como son? ¿Se necesita hablar más crudo para que entienda la gente la gravedad del tema? Lo que el ecuatoriano percibe es que una vez aprobadas las enmiendas, habrán triunfado el estatismo y el autoritarismo sobre el garantismo constitucional y, en definitiva, la democracia. Es que las 16 enmiendas constitucionales y las nuevas que se van a incorporar antes del primer debate le dan más poder al poder y no aumentan ni amplían los derechos de los ciudadanos. Adicionalmente, cualquiera puede advertir que las enmiendas no están orientadas a mejorar las condiciones de vida, las condiciones económicas de la gente, y por ello son también enmiendas bastante ilegítimas. No solo porque no se han observado los procedimientos, porque no se le ha consultado al pueblo sobre algunas de ellas, sino porque se las debate y se las va a aprobar cuando el Ecuador está pensando en otro tema, la economía. Eso es lo que nos interesa a los ecuatorianos. Y en medio de la angustia económica vamos a aprobar enmiendas constitucionales que no mejoran la vida de los ciudadanos, que dan más poder al poder y, en definitiva, no amplían los derechos de los ciudadanos. Que han existido errores por parte de la oposición es cierto, porque algunos voceros de la oposición han personalizado el tema con el presidente, cuando en el fondo lo que debería ser una oposición que quiere ser alternativa el 2017 es construir un proyecto que encante a los ecuatorianos para decirles: desde el 2017 se puede cambiar el rumbo de este cambio, con más empleo, con más seguridad, con oportunidades para todos y no para unos pocos, especialmente para esos pocos que se encuentran alrededor del poder de turno. Yo creo que al final todos los candidatos van a terminar diciendo que son los famosos magos que le van a dar a todo el mundo felicidad, empleo, seguridad. El discurso no ha cambiado en los últimos 25, 30 años del Ecuador. Yo creo que esta vez la elección va para que el pueblo pueda comprender que nada de lo mago o de lo espectacular que pueda ser un candidato pues está libre de caer en la tentación de vivir absolutamente esclavo a la necesidad de tener poder. Yo creo que de eso tratan las reformas, pero en todo caso no quisiera que se vaya y preguntarle lo último. Usted ha dicho que sin Rafael Correa en la contienda presidencial inevitablemente habrá segunda vuelta, aun cuando no se termine de poner de acuerdo a la oposición para presentar un solo candidato. El impulso del oficialismo no es el del 2009, del 2013 y peor del 2007. Un candidato del oficialismo, si no se deteriora aún más la situación económica, no tendría más allá de un 22, 23, 24% de partida. Inclusive, si el actual mandatario fuera candidato, habría la gran posibilidad de una segunda vuelta electoral con él. Es que el Ecuador ha cambiado. El nivel de rechazo al modelo económico que no genera empleo, al modelo político autoritario, es tal que difícilmente van a poder capitalizar el 35% que tenían en el pasado. De ahí entonces, el 2017, con o sin el presidente, debemos prepararnos en el Ecuador para una segunda vuelta electoral que probablemente sea de infarto, como fue la segunda vuelta en Argentina, en que el margen de Macri fue reduciéndose poco a poco. Al final ganó en buena hora por Argentina sobre el oficialismo, que desplegó su poder descomunal para distorsionar una propuesta
que le va a dar a la Argentina y que espero le dé al Ecuador el 2017 el suficiente espacio para progresar en libertad y, por supuesto, con justicia. Y por esa vía, combatir la pobreza entre millones de ecuatorianos. Pasaron 12 años en Argentina para que tenga ahora la posibilidad, independientemente o no de la postura ideológica de Macri, de salir de un gobierno del socialismo del siglo XXI. Venezuela, pues, no es ejemplo de muchas parámetros exitosos dentro del desarrollo humano, porque todo el mundo conoce la realidad de Venezuela. Bolivia, el presidente Evo Morales le ha dicho al pueblo, le quiere preguntar al pueblo, va a hacer una consulta popular para ver si se da o no la elección indefinida. Ecuador va en la misma línea ideológica, son sus amigos, sus parceros, su equipo ideológico, pero la pregunta, ¿el pueblo ecuatoriano está dándose cuenta de lo que pasa en países que tienen esa misma ideología? Su cercanía con gobiernos totalitarios, o los niveles de pobreza y sobre todo los niveles de poco acceso a la libertad. ¿Cree usted que el pueblo ecuatoriano tiene conciencia de lo que le pasa a sus hermanos latinoamericanos con gobiernos que tengan este modelo? El pueblo es sabio, a veces es manipulado por aquellos gobernantes que no respetan la conciencia de los individuos. En esta difícil situación económica y en medio de tantos controles, el ecuatoriano ha despertado y no será fácilmente engañado por aquellos que suelen recurrir al poder para tratar de presentar un paraíso cuando lo que existe es una realidad dura en el día a día. Yo estoy convencido que los ecuatorianos podrán decidir, más allá de las influencias desde el poder, por aquellos que le ofrezcan un camino de verdades, un camino sobre todo para que el ecuatoriano tenga la seguridad que contará con los recursos para invertir, y con la inversión habrá más empleo y más trabajo, pero sobre todo que habrá un gobierno, una autoridad que precautele su seguridad frente a la delincuencia, porque hoy por hoy el ecuatoriano que sale a las calles corre el riesgo de que le roben. El ecuatoriano que vive en el campo sabe que en cualquier momento los cuatreros se llevan su ganado. Los niños, las ancianas, todos son objeto de una delincuencia que ha crecido. A esa delincuencia habrá que contener, pero junto a esa tarea también habrá que generar empleo y trabajo. Y para ello hay propuestas sensatas y objetivas para cambiar el Ecuador y construir, en definitiva, una sociedad con oportunidades para todos. Y no para los pocos que siempre están pululando junto al poder. En todo caso, nuestra Asamblea Nacional lo que está haciendo es reformando la Constitución y dejando pues sin piso la alternancia como base de la democracia. Eso es lo que va a pasar y es lo que aparentemente va a pasar con los votos de los asambleístas que han mostrado más de una vez que van a votar coincidentemente a la voluntad del presidente Correa. Ahora nos vamos a una pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando de las reformas constitucionales que se van a hacer sin consultarle al pueblo. El oficialismo insiste en llamarlas enmiendas y uno de los representantes del oficialismo es Fausto Cayambe. Estará con nosotros. Quédese, ya volvemos.